Le digo, por lo menos yo me he encontrado hermanos separados. Cuando viajo, me he encontrado hermanos separados. Y han dicho, nos encanta como usted predica, solo que nos golpea muy duro. Y le dije a uno, ¿y cómo los golpeo? Dime, porque yo quiero corregirme. Digo, en realidad lo que pasa es que como usted habla con autoridad y usted habla con la palabra, eso nos golpea muy duro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por favor, queridos hermanos, aunque aquí haya muchas ideas mías, eso no lo escribí yo, por si acaso, porque algunos puedan creer que yo lo escribí. Y observen que no voy a tocar la Biblia. ¿Y sabe por qué no la voy a tocar? Para taparle la boca a aquellos que dicen que el cura Toro habla solamente lo que a él le da la gana y no lo que está en la Biblia. Para que se den cuenta que eso es mentira. Que si les predico, le predico la palabra de Dios tal y como es y punto. Que a algunos les gusta y a otros no. Eso es valedero, se respeta. Siga. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio. Otra vez. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio en el mundo. Es verdad que permanece oscuro. Pero escuche lo que viene. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio que proclamamos. Que proclamamos. Siga. Pero solamente para los que se pierden. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quiénes son los que no pueden entender el Evangelio que les predico con capítulos y versículos y se les hace oscuro? Repítalo. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, pero solamente para los que se pierden. Cuando usted y yo predicamos la verdad sin falsear el Evangelio, y se lo predicamos a esas personas que falsifican el Evangelio, ese Evangelio les permanece oscuro. Ese cura tiene el demonio, ese tiene el diablo. Eso no lo entiendo, a pesar que le estoy dando capítulos y versículos. Y dice Pablo, pues si nosotros predicamos el Evangelio con la verdad, si el Evangelio todavía permanece oscuro para los que se pierden. ¿Y por qué? Oigan, ¿por qué? El Dios de este mundo. Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Ahí, ¿por qué se resisten a creer a pesar de que les predico con capítulos y versículos, incluso de la misma Biblia de ellos? Repítalo. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Repítalo, ¿por qué? El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Oh, detente ahí. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Y a muchos católicos también. A pesar de que soy sacerdote del Dios Altísimo, a pesar de que tengo la autoridad, el respaldo, el mandato, la orden, la certificación, el sello del Papa Francisco como misionero de la misericordia,
para ir a predicar el evangelio en el mundo entero, ¿les parece que este evangelio que le predico, que no es otro, sino el que predicó el discípulo y misionero Pablo, que eso no lo escribí yo, no lo estoy leyendo yo, le estoy dando capítulo y versículo. Si cree que es mentira, búsquenlo en la Biblia. Pero hay católicos que dicen, no, ese evangelio no me gusta. Pablo, chao Pablo contigo. Ahora yo tengo a Hitler, el mejor evangelista del mundo. Ah, bueno, está bien, sígalo. Así son los católicos modernos. No quieren ver los verdaderos discípulos, los verdaderos misioneros. El Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. Repítalo de nuevo. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y se niegan a creer. Se niegan, lo ven, les muestro, lo leen. Y dice, ahí dice la Biblia eso, pero yo no lo creo. ¿No han visto los videos? Ahí lo dice la Biblia, pero yo no lo creo. Porque el pastor Julano me dijo que no era así. Ah, bueno, créale a él. Les ciega el entendimiento para que no crean. Siga. De manera que no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Ahí está. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Estamos examinando la vida de San Pablo en las cartas, apóstol y misionero. De modo que si usted quiere ser misionero al estilo de Michael Jackson, hágalo. O de Hitler, hágalo. O de Chávez, hágalo. Pero yo quiero presentarles el modelo de un discípulo y misionero de las Sagradas Escrituras, de esos que ustedes dijeron cuando les pregunté, denme el nombre de un discípulo y misionero que ustedes admiren y que según la Biblia sea un gran hombre en la fe. San Pablo, pues ese hombre es el que les estoy presentando, de ese que les estoy hablando. No les estoy hablando con palabras mías de yo. Estoy predicando con la palabra de Dios, capítulos y versículos, para que aquellos que no les gusta escuchar al Padre Toro, entonces escuchen a San Pablo. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado. Les recuerdo. A ver, ¿qué significa les recuerdo? Que ya lo dijo, pero que lo vuelve. Pablo era incansable, Dios mío santo. Lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y cuando yo le decía, mamá cada rato me repetía, yo le decía, mamá, ya me lo dijo. Pues si ya se lo dije, ¿por qué no lo ha hecho? Dice Pablo, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice Pablo? Les recuerdo. Les recuerdo. O sea que el discípulo y misionero no es una vez que lee la Biblia, que escucha la palabra, ni que la predica una sola vez. Ya le prediqué a ese y ya verás si no. No, les recuerdo, mi padre, admiro a mi padre, lo admiro, lo respeto. Algún día verá este video. Mi admiración. ¿Saben por qué admiro a mi padre? La constancia de ese hombre. ¡Qué bárbaro! Mi padre trabajaba, a veces trabajaba 24 horas seguidas, sin dormir, echando gasolina en una estación de servicio. A veces más.
Y él llegaba todo cansado, dormía un rato y cuando se levantaba y cansaba un poquito decía, Dios, a las 6 de la tarde, era hora fija, vamos a rezar el rosario y vamos a compartir un poquito la palabra. Y uno decía, ¿otra vez la palabra? ¿Otra vez? ¿Cuándo papá se va a cansar? Y está trabajando y llega cansado y otra vez la palabra. Rezábamos y él comenzaba a compartir la palabra. Poquito, él no compartía mucho, un poquito. Lo poquito que podía entender, él nos explicaba la palabra. Todos los días, todos los días, todos los días. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre de admirar! Y a veces nos repetía lo mismo. Y decía, hijo, no se preocupe que le repita lo mismo. Es que yo quiero que se les quede bien grabado en la mente y en el corazón. Y efectivamente quedó grabado en la mente y en el corazón. Por eso dice Pablo, ¿cómo es que dijo Pablo? Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido. Que ustedes han recibido. Entonces usted dice, aleluya, gloria al Señor, nosotros la hemos recibido. Sí, pero ya va un momentico. Aquí hay una promesa. Es verdad que ustedes la han recibido, eso es verdad. Ya se les ha predicado. Ya ustedes fueron doctores. ¿No se acuerda que se graduaron de doctores cuando hicieron la primera comunión? Se graduaron de doctores. De ahí en adelante más nunca volvieron a estudiar, porque ya son doctores. Pablo dice, el evangelio que les he predicado, siga. Y a la cual permanecen fieles. Otra vez, repítalo. Y a la cual, otra vez desde el comienzo. Les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado. Siga. Que ustedes han recibido. Primera condición, hay que recibirlo. Segundo. Y a la cual permanecen fieles. Escuchen, ¿qué hay que hacer con el evangelio? Recibirlo. Segundo, permanecer fieles. No basta con recibir el evangelio. Hay que permanecer en el evangelio. Pero no basta permanecer en el evangelio. Hay que permanecer sin cambiarlo. Por ella. Ya va, no me empuje. Sin cambiarlo. Sin cambiarlo. Permanecer fieles. Católicos que no permanecen fieles se van a las sectas. Y dice la Biblia, repítalo. Desde el principio. Les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido. Que han recibido. Y a la cual permanecen fieles. Permanecen fieles. Fieles. Esta es la condición, lo que Pablo tiene claro. Tenemos que recibir el evangelio, debemos permanecer en él, pero fieles, sin cambiarlo. Ahorita la modernidad nos lleva a cambiar el evangelio según el pensar de cada persona. Y cada persona funda una secta y le pone el nombre que quiera. Porque piensa que es solo tener el evangelio y permanecer en el evangelio. No,
Permanecer fieles. Y escuchen lo que dice Pablo: si permanecemos fieles, pongan cuidado, sigan. Por ella son salvados. Si permanecemos fieles por esa buena noticia, por el Evangelio, somos. Pablo tiene claro, el Evangelio es para salvación de él y para todos. Y dice Pablo, por ese Evangelio somos salvados, por eso se lo repito. Por eso tienen que guardarlo, pero tienen que guardarlo fiel. Porque para que produzca la salvación en nosotros, debe haber fidelidad. Y si no hay fidelidad y se cambia el Evangelio, como está de moda, que ahora cada quien interpreta el Evangelio como le da la gana, ¿qué dice Pablo? Advertencia, dale. Por ella son salvados si la conservan tal como yo se la anuncié. Y si no, ¿qué pasa? De lo contrario, habrán creído en vano. ¿Qué? Habrán creído en vano. De lo contrario. De lo contrario, habrán creído en vano. Podrán tener el Evangelio, pero si no permanecen fieles, han creído más que los católicos, que no creen nada. Pero han creído. Ese es el problema de las sectas. Ese es el problema de las sectas. Y hay católicos que dicen no hay ningún problema. Eso es lo mismo. Aquí Pablo marca una diferencia. Uno es creer en el Evangelio, permaneciendo fiel, te salvarás. Otro, creer en el Evangelio, permanecer en él, pero no ser fiel. ¿Has creído? En vano. ¿Y cuántos católicos no tienen la mentalidad de Pablo? Y dice, eso es lo mismo, con tal y tenga el Evangelio y crea en Dios, ya soy salvo. Oh, ¿dónde lo leyó? Dame capítulo y versículo. Dice, debo permanecer fiel, porque de lo contrario no niego que tiene fe. No niego que tiene fe, sí tiene fe. ¿Pero ha creído? ¿Se dan cuenta la diferencia entre ser católico y ser protestante? Los protestantes creen mucho, hermanos, y creen más que los católicos. El único problema es que es en vano. ¿Y cuando un católico va a hacerle saber lo que Pablo está diciendo? Eso no lo escribí yo, eso lo escribió Pablo. Pero si somos discípulos como Pablo y somos misioneros como Pablo, tenemos que predicar el Evangelio como Pablo. Y Pablo decía, no basta con creer en el Evangelio, no basta tener el Evangelio, hay que mantenerlo fieles tal y como se lo prediqué. Repítalo de nuevo. Desde el comienzo. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. ¿Por qué los católicos no hacen esa advertencia? Pablo daba esa advertencia. ¿Por qué nosotros no advertimos eso?
Ustedes se ven que los hermanos, ¿de dónde se dieron hermanos separados? De la Iglesia Católica. Y se van tranquilos. ¿Cree que les remuerde salirse? No, cree que lo están haciendo bien. Porque nadie les mostró que salirse del Evangelio, cambiar el Evangelio, sí tienen fe y sí tienen el Evangelio, sí tienen el mismo Dios, pero han creído en vano. Y si todo fuera lo mismo, ¿por qué Pablo, siendo verdadero misionero de Dios, nos dice mentiras? Y no es que Pablo es el ejemplo para nosotros, discípulo y misionero. Pues ahí está lo que dice Pablo. Repudiamos todo lo que no se puede confesar. Repudiamos todo lo que no se puede predicar, no se puede confesar. No procedemos con astucia ni falsificamos el mensaje de Dios. Aquí, misioneros, escuchen otra vez. No procedemos con astucia. Nunca hay que proceder con astucia, siga. Ni falsificamos el mensaje de Dios. ¿Cuál es el peligro que tenemos nosotros? Falsificar el Evangelio de Dios, que es lo moderno, lo actual del siglo XXI, que cada quien interpreta el Evangelio como le da la gana, falseando el Evangelio del Señor, y de ahí salen miles de sectas, falseando. Entonces Pablo el misionero dice, necesitamos no falsear el Evangelio del Señor. ¿Y por qué los católicos no tomamos en cuenta esto? ¿No es él el ejemplo de misionero? ¿Qué clase de misioneros somos? ¿Distintos a Pablo? ¿Cuál es nuestro modelo como misionero dentro de la iglesia? Siga. Manifestando la verdad es como merecemos ante Dios que nos apruebe cualquier conciencia humana. Otra vez. Manifestando la verdad. Ahí otra vez, repítalo. Manifestando la verdad. Otra vez. Manifestando la verdad. A ver, ¿se acuerda qué es lo que dice Pablo? Que tengamos cuidado de no falsificar el Evangelio. Pero que si otros falsifican el Evangelio, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Manifestando la verdad. Otra vez. Manifestando la verdad. Ahorita lo va a volver a leer cuando le pregunte. Si aquellos falsifican el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Manifestando la verdad. Manifestar la verdad. ¿Y cuántos católicos dicen que la Biblia prohíbe manifestar la verdad? Que eso es un pecado mortal, que eso va contra el amor, que eso va contra el ecumenismo. Vaya, Dios mío santo. Entonces Pablo no es el misionero por excelencia que nos muestra las Escrituras. Entonces no es el misionero, el discípulo de la iglesia que tenemos que imitar. Y dice Pablo, unos van a falsificar el Evangelio, pero nosotros tenemos que manifestar la verdad. Y en el mundo entero hay personas que les agrada como predico la palabra, pero hay otros que no les agrada porque les digo la verdad. Y eso es valedero. Pero Pablo dice, cuidado, cuidado.
Porque muchos van a falsificar el evangelio. Y para poner remedio a ese falsificar el evangelio, nosotros tenemos que predicar la verdad. Y así vamos a ser aprobados delante. Escuche otra vez. Manifestando la verdad es como merecemos ante Dios que nos apruebe cualquier conciencia humana. Nos va a aprobar Dios y cualquier conciencia humana siempre y cuando prediquemos la verdad. Que muchos católicos que por un error, por no conocer lo que es ecumenismo, dice, es que no hay que manifestar la verdad, por un falso ecumenismo. Es que ecumenismo es callar la verdad. No, la verdad no hay que callarla, hay que decirla. El ecumenismo es que cada uno exprese su verdad y que lo compruebe con las Sagradas Escrituras. Ese es ecumenismo. Y está escrito en Vaticano II. Unitatis Redintegratio, número 4 en adelante. Ahí está escrito, del Vaticano II. Unitatis Redintegratio, número 4 en adelante. Ahí está escrito que es ecumenismo, donde dice que se expone la verdad, la doctrina, en público. Los que conocen, los que son, diríamos, líderes de cada religión o de cada grupo, exponen su doctrina, lo fundamenta en la Biblia y las pone completa, de modo que todos la analicen y lleguen a la verdad, hasta descubrir que el único sacrificio oculto que tenemos en el Nuevo Testamento es la Eucaristía, dentro de la única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica. Ahí está escrito. Ecumenismo no es otra cosa. Pero hay personas que dicen, ecumenismo es que yo me calle, no diga la verdad, para que la gente no se moleste. Error, error. Eso no es ecumenismo. Pablo dice que así, predicando la verdad, vamos a ser aprobados por Dios y ante cualquier conciencia humana. Ante cualquier conciencia humana. Yo digo, por lo menos, yo me he encontrado hermanos separados. Cuando viajo, me he encontrado hermanos separados. Y han dicho, nos encanta como usted predica, solo que nos golpea muy duro. Y le dije a uno, ¿y cómo los golpeo? Dime, porque yo quiero corregirme. Digo, en realidad lo que pasa es como usted habla con autoridad y usted habla con la palabra, eso nos golpea muy duro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Vamos con Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice Pablo? Gálatas 3, 1 en adelante. ¡Qué torpes son! ¿Quién los ha seducido? ¿Otra vez cómo? ¡Qué torpes son! Eso no lo escribí yo. Porque van a decir, el cura nos dijo torpe. Eso es calumnia. Eso es mentira. Pablo, no lo digo yo, ni siquiera repítalo usted porque está escrito en la Biblia. ¡Qué torpes son! ¿Quién los ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? Siga, siga, siga.
Solo esto quisiera preguntarles. Aquí está. Solo esto quisiera preguntarle. Respiren profundo para que me respondan. Solo esto quisiera preguntarles. A ver, ¿qué es lo que quiero preguntarle? Dice Pablo. El misionero, el discípulo misionero le pregunta a ustedes, católicos, que también son misioneros. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? ¿Por haber creído en la ley o por haber aceptado? La fe. La fe, siga. ¿Se acuerda por dónde viene la fe? Por la predicación, siga. Son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Espíritu, terminan ahora confiando en sus propias fuerzas. Y escuche lo que viene. ¿Quedarán desperdiciados tantos dones? Sí. Porque de hecho quedarían desperdiciados. ¿Acaso cuando Dios les comunica el Espíritu y realiza prodigios entre ustedes, lo hace porque han cumplido la ley y no más bien porque han aceptado la fe? Está hablando que Dios obra milagros cuando aceptamos la fe. ¿Y de dónde viene la fe? De la predicación. ¿Y qué es lo que se predica? La palabra del Señor. Entonces Pablo dice, necesitamos la predicación para llegar a creer. ¿Y para qué creemos? Para que Dios obre milagros en nuestra vida. Pasemos a otra carta. Después de Gálatas viene Efesios. Vámonos con Efesios. Y yo quiero que miren ustedes a Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Y pongan la lupa aquí porque Pablo nos va a dar un dato curioso. Efesios 5, 25. Pablo nos va a dar un dato curioso. Dale. Maridos, amen a su esposa. No a su moza, repita. No entiendan mal. Maridos, amen a su esposa. Ya aclaramos, puede seguir. Como Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia. Y se entregó por ella. Y se entregó por ella. Tiene que entregarse por su mujer. Siga, escuchen lo que viene, por favor, que aquí es donde yo quiero que pongan la lupa y le hagan zoom. Para santificarla. ¿Para qué? Santificarla. Y ahora escuchen cómo va a santificar Cristo a la iglesia. Pongan cuidado. Para santificarla. Él la purificó. Él la purificó a la iglesia, su esposa, la purificó y la sigue purificando. Con el bautismo del agua. Con el bautismo del agua y listo con la cámara. Y la palabra. ¡Pácata! Otra vez, otra foto. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra. ¡Pácata! Cristo purifica, santifica, limpia, edifica y póngale todo lo que usted quiera a su iglesia por la palabra esa que ustedes no quieren leer, por la palabra esa que ustedes no quieren escuchar, por la palabra esa que ustedes se fastidian cuando el cura Toro se las predica. No todos, algunos, los que no vinieron. Porque si usted le fastidiara ya se hubiese ido. Me expliqué, ¿verdad?
Bueno. Así que usted no se moleste por lo que estoy diciendo. De modo que cuando se predica la palabra en la iglesia, entonces se va purificando, se va santificando. Ahora comprenden por qué en todas las misas se lee la palabra y el sacerdote debería predicar la palabra. Porque así la va limpiando, la va purificando. Ahora comprenden por qué usted debería leer la palabra de Dios en su casa, en familia, para que se vayan purificando. Ahora comprenden por qué debería hacerlo en los grupos de apostolado, para que se vayan purificando. Yo quisiera que de aquí, de estas reflexiones, ustedes se tomen en serio esto. Vamos a purificar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Vamos a purificarla. Vamos a tomar esta palabra que la hemos abandonado. Que la hemos abandonado.